Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a Hernán Torres es diputado en el departamento de Antioquia, Partido Liberal, y está en los micrófonos de Antioquia Amanece. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Luisa, el Juan, a todo el equipo de trabajo y a todos los antioqueños y los que habitan este hermoso departamento. ¿Cómo están? Bien, diputado, y nosotros hoy y ayer también contamos la buena noticia para los funcionarios de la Gobernación de Antioquia y para la unidad sindical en cuanto al fondo de vivienda departamental, un fondo que se veía muy embolatado por parte del gobierno departamental, pero ya hoy llegan acuerdos, incluso hay un proyecto de ordenanza que se presentará ante la Asamblea Departamental y en la que la unidad sindical pide pues algunas beneficios, si podemos llamarlo de alguna manera, para ese fondo de vivienda departamental. Qué buena noticia que la Gobernación de Antioquia, delegados de la misma y la unidad sindical, pues ya hayan llegado a algunos acuerdos y hayan adelantado negociaciones. Sí, es muy importante cuando los compañeros de la gobernación y específicamente los del sindicato que estuvieron en la Asamblea Departamental hablaban de dos ordenanzas que habían creado beneficios y como decimos muchos, esos beneficios se han convertido prácticamente en derechos y allá inclusive uno de los diputados solicitó una comisión accidental para hacer seguimiento a ese proceso. Se escogió esa comisión accidental y ellos comentaron, los diputados, que efectivamente desde esa reunión y ese proceso afirmativo que sucedió, eh, habría un proyecto de ordenanza presentado por el gobierno departamental para mirar cómo mejorar o cómo ratificar situaciones que hacia presente y futuro pues resuelvan definitivamente las discordias que existían. Nos cuentan los diputados que estuvieron en la comisión, que fue una reunión muy amable, muy cordial, cordial de lo que pretendía cada una de las partes y que hubo un arreglo pues muy importante. Entonces, eso ayuda mucho a esa, digamos, tranquilidad que se requiere en la función pública y entre los trabajadores, los empleados y quienes dirigen pues la gobernación de Antioquia. Y para la asamblea pues da mucha tranquilidad y esperamos que ese proyecto de ordenanza sea entregado a la asamblea para que lo pasen a la comisión respectiva y empezar el primer debate. Le quiero cambiar de tema porque hace poco, es más, ese día estuvimos en la Asamblea Departamental de Antioquia y lo saludamos a usted y a muchos de los diputados. Estaba el señor gerente del Metro de Medellín y yo dije, se bajó de Neptuno porque este señor levita. Pero bueno, voy a hablar dentro del tema profesional. Este señor levita, este señor, vea, de clase de estrato 6. Paréntesis, no sé si a usted le tocó en la 70 un negocio cerca de la 70 que se llamaba el Chunchurriazo. Me encantaba y me encanta ir a comer chunchurria. No creo que este No señor invito vaya, porque no, vaya no al invito, Chunchurriazo. ¿Ah? no invito porque no lo recuerdo, no invito. No, es que eso fue hace muchos años, eso fue por allá a mediados de los 90 el Chunchurriazo. No creo que este señor vaya al No, Chunchurriazo. ya estaba grandecito, yo me pensioné este año. Ah, no, es que usted me cargó de chiquito. Claro, no acuerda. Usted me cargó de chiquito. Entonces, vuelvo al tema. Y el señor gerente del Metro de Medellín dio su exposición. Muchos de ustedes dijeron qué bueno que estuviese el gerente del Metro en la asamblea. Pero yo pregunto, ¿y el ferrocarril de Antioquia? ¿Y qué pasó con este proyecto? ¿Y qué pasó con la iniciativa de Luis Pérez? ¿Y qué pasó con la de Aníbal Gaviria? ¿Qué sabe usted del ferrocarril de Antioquia? Porque cuando vi al señor que levita el del metro, yo dije, ve, ¿y qué hay de la vida del ferrocarril? Ya que lo que tenemos a usted en la línea, háblenos del tema. Lo que pasa es que ese proyecto, como ha cambiado de nombres, ha cambiado de estilos y ha cambiado pues de formas de mirarlo. Desde mi punto de vista, no sé, de la Asamblea Departamental advierto, eh, desde que llevo el tercer periodo y siempre frente a este proyecto,
tres nombres ha tenido, cada gobernante lo llama distinto, y yo creo que las presentaciones que hay en la asamblea, si usted las colecciona, y si las mira todas, no se pierde porque ya no sabe si está en el río, si es de cercanías, si es. Entonces es un proyecto que yo creo que lo han cogido todos los gobernantes, todos los gobernadores, y no han concretizado, digamos, los elementos fundamentales, que es la financiación y que es de verdad llevarlo a ese plan de desarrollo, pues, que es más efectivo. Escuché algo que me llamó la atención, y es que las decisiones del metro y lo que se está haciendo va a correr la suerte, pues, de este proyecto del tren. Pero como decir qué va a ser, pues, digamos, una estrategia fundamental y decisiva, esencial en este proceso, no lo vi tanto. Ahora, en una frase clave de lo que yo entiendí ahí del gerente, es que va a ser una aliada fundamental frente a lo que pretende para la movilidad, ¿cierto? Pero yo insisto, yo lo había dicho varias veces en la asamblea departamental, y con el tema del tren, es que no hay seguridad, no hay certeza frente al lenguaje que se utiliza con el proyecto, más que con otros, proyectos. Este ha sido un tema de muy playa baja, creo, en las agendas y en los deseos de los gobernantes. Además de que se ha venido en el tiempo transportando un tema, y es que, de ser así, ya yo creo que en 3 periodos ya era como que ya es suficiente, pues, que iniciemos con algo más concreto de la movilidad para el norte en esta modalidad. Yo no lo veo, yo no sé, esperemos otros 8 meses a ver qué pasa, pero porque tampoco en esta. Diputado, quiero cambiarle de tema también y es preguntarle qué es lo que está pasando entonces dentro de las corporaciones. Se da a conocer por parte de un concejal de Medellín, el señor José Luis Marín, aquí noticias, que deberá la mesa directiva volver a conformarse dentro del consejo para darle una posición dentro de la misma a la oposición, lo que pasó en la Asamblea de Antioquia. ¿Qué está pasando entonces con los corporados? ¿No saben el tema de la ley? ¿Están mal asesorados? ¿O no quieren hacerle caso a la ley o el estatuto de oposición? ¿Qué decir al respecto? Porque eso los deja muy mal parados tener que reivindicarse con el tema del estatuto de oposición cuando pues son electos dentro de esa mesa directiva. Juan, hay una cosa muy cierta en estos temas de los cuerpos colegiados, digas, nacionales y territoriales. Y que cuando la ley deja vacíos, entran entidades como el Consejo Nacional Electoral a finiquitar, digamos, esos temas, esos vacíos. Y uno muy famoso es con el alcalde que asume la curul, cómo es el tratamiento y cómo se escoge el que sigue, o sea, cómo hace la registraduría para terminar el procedimiento. Entonces, inicialmente se basaron en un concepto del Consejo Nacional Electoral, porque hay vacíos. Pero es que, Juan, mire, cuando usted va a conformar una mesa directiva en cuerpo colegiado, tiene que tener en cuenta 3 factores. Uno, las minorías, que las minorías no son lo mismo que la oposición. Pero además de tener en cuenta que son la minoría, la oposición, y saber que son minorías, mucha gente cree que la minoría es, el Consejo de Estado dice que la minoría es todos los partidos, que es el que tenga la mayoría de curules, y que todos los que siguen de ahí desde el primero, todos son minorías. Entonces, minorías, bancadas, oposición, esas famosas coaliciones que en ninguna parte existen en la ley, ese es un tema. Y además de que la oposición, el tratamiento no es el mismo para las ciudades capitales, para los distritos y para las asambleas, que para los municipios que no sean capitales. Eso se presta. Y además, sobre todo en el primer periodo, Juan, en el primer periodo hay mucho que estudiar.
Hernán Torres, se lo dice todavía, yo no estoy de acuerdo con la actuación del Consejo Nacional Electoral con el tema de la Asamblea Departamental, porque si a mí me eligen mal, el que me debe tumbar a mí esa elección es el contencioso a través de un proceso de nulidad de la elección, pero aquí el Consejo Nacional Electoral estaba con una resolución que ya que inclusive se interpuso el recurso de reposición y no la ha contestado, pero al menos el presidente no ha dicho que ya se contestó ese recurso. Hay quedan muchas dudas, sobre todo en la primera elección, Juan, en el primer periodo que llegamos todos, llega gente nueva y que llegamos, ahí hay un vacío que yo lo sostengo y con mucha pronto responsabilidad o irresponsabilidad, porque estoy diciendo, ahí en ese primer año del periodo constitucional hay unos vacíos importantes que no los tiene la ley, pero que el Consejo Nacional Electoral se atreve por medio de resoluciones, actos iniciativos a resolver un tema como ese. Y la otra es que en general hay egos políticos y hay cosas políticas que intentan superar la ley, también es cierto. O sea, ahí, y eso es aquí, pero usted dice en todo el departamento todo lo que le consultan a uno y todo lo que no se da cuenta, Juan. Conclusiones, nosotros los políticos a veces dejamos a un lado la ley y empezamos a tomar decisiones políticas que llegan a estas circunstancias. Cantidad de demandas, que yo creo que el Tribunal de Antioquia y el Consejo de Estado deben estar yo creo que hoy en un récord de demandas y apelaciones allá en Bogotá. El tema es que los políticos, como dice Juan Esteban, el condiputado de la Asamblea, me incluyo, a veces tomamos decisiones demasiado políticas que afectan el concepto de poder político y la juridicidad de las cosas, Juan. Usted tiene la razón. Oiga, don Hernán, voy a tratar de entender el por qué el vacío. Y usted me dirá si está de acuerdo o no o hay asidero en lo que yo digo. Como es el primer año de gobierno, entonces en el momento en que se dio la elección de la mesa directiva, en este caso Consejo de Medellín y Asamblea Departamental, no estaban constituidas las personas que dijeran públicamente o se oficializara el tema de que yo soy de coalición, yo soy de oposición, yo soy de independencia. Entonces, por ejemplo, en la Asamblea Departamental, en primera instancia, quienes quedaron, no había ninguno de oposición, que después, posteriormente, uno dice, ve, Manuel García alzó la mano y dijo que era oposición. Don Franklin alzó la mano y dijo que era oposición. Luis Eduardo Peláez. Quizás ese es el vacío, ¿o me equivoco? Al quien le agradezco esa afirmación, es que los que se declaran en oposición no son los diputados ni los concejales, sino el partido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? La ley es muy, como dice mi mamá, muy frondosa con la relación Congreso-Presidente, pero la misma ley le dejó al Consejo Nacional Electoral, que inclusive lo llamó autoridad electoral, para que reglamentara por resoluciones los temas territoriales. Y la Corte dijo que esas resoluciones, por ser un desarrollo constitucional y esa ley orgánica, por supuesto, entonces tienen una fuerza casi que entre comillas, porque no lo podría decir así, pero casi que un decreto, ¿cierto? Entonces, las reglamentaciones territoriales empiezan a decir, reglamentaron el proceso de yo declararme en oposición, y empieza a decir que dentro del mes siguiente a la posesión del gobernador, para este caso, yo me debo declarar debo declararme, ¿cierto? En este caso de oposición, y que y se inicia un proceso con el Consejo Nacional Electoral que termina con un registro, y la Corte, y como la ley estatutaria, la de oposición es estatutaria, fue a revisión de la Corte Constitucional antes de que la sancionara el presidente. Y en ese fallo de la Corte, la sentencia 650 del 2015, para que se esté interesado en mirarla, dice que esos derechos empiezan a hacerse efectivos después con el registro que hace el Consejo Electoral de mi declaratoria. Entonces, en el primer año, usted tiene razón. Bueno, entonces, ¿quién es la oposición? Yo me declaro una oposición, pero es el partido, usted no, yo no. Como es el partido, aplique el procedimiento que se puede demorar 1, 2 meses o 3 meses. Ahí está el problema entonces cuando algún diputado decía, venga, que es que ese procedimiento no se ha llevado a cabo. Después, en una tutela, creo que una sentencia unificada de la Corte Constitucional,
está hablando ya del derecho fundamental, y entonces y habla de que da a entender entonces que no hay necesidad de hacer ese procedimiento porque es un derecho fundamental, pero es una sentencia, una tutela, que en un momento dado, cuando uno va a mandar con los argumentos, tiene que llevarlos no a la Corte, sino al Consejo de Estado. Entonces la pregunta es, ¿qué piensa el Consejo de Estado? Y si piensa como la Corte o no. La sentencia que revisó, y yo cojo la sentencia y cojo las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, que ellos mismos hicieron, uno tranquilamente puede decir, en el primer año es muy difícil porque no si hay un procedimiento para la declaratoria, y si la misma Corte dijo, era con el registro que yo adquiría los derechos, entonces ¿qué hace que ese es el primer año? Por eso hace 4 años en la Asamblea el procedimiento fue como lo planteó un diputado este año, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, se coge la ley con el Congreso y Presidente, ahí está muy lleno, porque está muy clara el tema ahí, pero cuando los vacíos están, cuando esas resoluciones empiezan a hacer, como decía ahora, un procedimiento para decretar y registrar en que yo, como me declaré, como partido político, porque hay una cosa, Elkin, esa ley de oposición no se aplica no se aplica a los movimientos políticos, se aplica a los partidos y movimientos con personería jurídica. Eso es un rollo, no es tan fácil. Insisto, yo no estoy de acuerdo con esa resolución de la Comisión Electoral, una resolución de un acto administrativo diciendo recomponga la mesa directiva cuando si yo hice mal una elección me tienes que demandar y tumbar por el contencioso. Yo todavía no estoy de acuerdo con eso. Yo allá lo dejé de mi posición, pero de verdad que en ese primer año hay mucho que analizar todavía. Diputado, se adelanta cambiando de tema el plan de desarrollo departamental. ¿Qué resalta a este mesecito que llevamos o parte del mes de junio de ese plan de desarrollo por parte del gobierno de Andrés Julián Rendón? Luisa, yo de este plan de desarrollo, yo resalto una cosa que es importante. Este plan de desarrollo dimensiona al departamento como realmente lo consiguió la Constitución, como esa entidad territorial intermedia que hace la función, el principio fundamental de la intermediación entre lo que es los municipios y la nación. O sea, está plasmado ahí los principios de intermediación, de coordinación y de complementariedad y de concurrencia, que esa es la verdadera labor del departamento, Luis. Entonces yo creo que hay un plan de desarrollo que si se lleva a cabo y si se ejecuta y digamos se hacen unas buenas reglamentaciones, cuando digo reglamentaciones a esos actos que puede expedir el gobernador y ese desarrollo, esos planes de acción, yo creo que habría un plan de desarrollo que por primera vez yo veo en los 3 que estaba el más cercano a como ubicó la Constitución del departamento, a los departamentos, y lo que dice la ley orgánica de que se debe buscar porque el departamento sea más un intermediario y un complementario y un coordinador de los municipios, que más que estar ahí directamente prestando los servicios públicos directamente, que esa es la esencial función de los municipios y los distritos, porque aquí hay que hablar también de distritos. Pero si ese plan de desarrollo no le hacen unos buenos planes de acción, que es el plan de desarrollo son cada 4 años, y los planes de acción son los que se hacen cada año, que tienen una relación directa con el presupuesto de cada anualidad, de cada vigencia. Si ese plan de desarrollo no tiene unos buenos planes de acción y no se hacen y no se desarrollan estrategias fundamentales el primer año, cuando digo primer año es después de que se aprobó, yo no le vería pues como mucho futuro a ese plan, pero está hecho para cumplir con la verdadera función del departamento, pero con planes de acción exitosos y efectivos frente a lo que se planteó ahí en la literatura del plan de desarrollo. Y para resaltar los marcos circuitos estratégicos, Luisa, esos circuitos estratégicos viales del departamento, en gran parte pues del doctor Aníbal Gaviria, si aquí se materializan, se va, digamos, a hacer un gran despliegue de movilidad en el departamento de Antioquia. Oiga, y finalmente, para que quede dentro de la anécdota y de la chunchurria que me gusta tanto,
Yo soy muy Qué dicha, quisquilloso. hombre. Oiga, yo soy muy quisquilloso para comer chunchurria. Solamente como chunchurria Sí. en el Parque Berrío y en el estadio, para que sepa. No, y no iba a Buenos Aires. Sí he ido a Buenos Es Aires y buena, a Sabaneta. Oiga, ¿usted es buena. sabía, paréntesis, que en Sabaneta hay un sitio donde venden chunchurria y lo reciben a uno con el pedacito de chunchurria y le echan lecherita? ¿Cómo le parece ese combinado? Mm. Ah, Ah, fue mal. Ah, no, no, no me entró, a mí tampoco. no me entró, no me Diputado, entró. gracias y un feliz día para usted. Es Hernán Torres, diputado liberal en el departamento de Antioquia. Diputado, ¿nos escucha? Sí, sí, no, muchísimas gracias por la oportunidad y de verdad, y siempre, siempre lo diré. Sin ustedes, nosotros somos invisibles, Luisa. Muchas gracias, de verdad, que sí a todo el equipo. Eso es verdad. Ustedes son la visibilidad de nosotros.